Hay dos sucesos de Moisés, Aarón y el pueblo de Israel en el desierto, en la cual la peña brotó agua, y eso está en Éxodo 17 y Números 20. Son dos sucesos diferentes en dos lugares muy distintos. En Éxodo 17, aproximadamente ocurrió un mes después de la salida de Gosén de Egipto, y se encuentran en el desierto de Sin, con ese, cuando acamparon en Refidim. Esto fue antes de pelear contra los amalecitas, anterior a la llegada al monte Sinaí. En Números 20 es después de 38 años aproximadamente de estar errantes en el desierto. Aquí están en el desierto de Sin con Z, cuando acamparon en Cádiz, antes de enviar a los embajadores al rey de Edom desde Cádiz. Ahora bien, quiero enfocarme en los líderes del pueblo, Moisés y Aarón. Y aunque se trató de brotar agua milagrosamente, tristemente, con respecto a ellos dos, sus actitudes fueron diferentes en cada suceso. En ambas tuvieron los mismos resultados y éxitos ante el pueblo, pero ante Dios, en una le agradaron, pero en la otra desobedecieron. Tanto que les costó no entrar en la tierra prometida. Dios los usó, sí, pero eso no quiso decir que en esas dos historias Dios se agradó de ellos por sus actitudes y obras. En Éxodo 17, Moisés está ante la murmuración, el mismo pueblo que antes celebraba con Moisés después de pasar el Mar Rojo porque echó a la mar los carros de Faraón. Ahora lo están acusando, tanto que lo querían apedrear. Eso está en el versículo 2, altercar con Moisés. Yo quiero que tengan muy en cuenta esto. Altercar con Moisés era igual a tentar o murmurar contra Dios. Los ojos del pueblo no podían ver la realidad, que a ese lugar no los llevó Moisés por capricho, sino que era Dios mismo que los guiaba en la columna de fuego y nube. Era Dios. No era por el simple hecho de ser Moisés que cada que murmuraban contra él era atentar contra Dios. No. Era cuando Moisés hacía lo que Dios decía, allí sí era cuestionar a Dios mismo. En Éxodo 17, Moisés tenía 4 opciones: aconsejar al pueblo o discutir con el pueblo, pero le puedo asegurar que decir en ese momento consejos jamás sería escuchado. Y si contendía con ellos, pues imagínese un pueblo airado y su líder igualmente, pues terminaban todos apedreándose. Tampoco era momento para que Moisés se pusiera a quejar y decir: qué pueblo tan malagradecido, hace un mes me amaban y ya me quieren matar. Ese no es el lenguaje, porque incrementa la amargura de corazón. Lo que debe hacer cada hombre de Dios es lo que dice en Éxodo 17:4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: Señores, esta es la clave. No quejarnos, sino oremos. Hay cosas que solo se pueden resolver en la oración. Allí sí, como dice David, expondré mi queja solo a Dios. ¿Qué haré con este pueblo? ¿Qué hago? Dios lo ha estado guiando, y al llegar a esas circunstancias, Dios le dará la respuesta. En el versículo 5 dice: y Jehová dijo a Moisés. Sí, amén. Dios responde. La orden de Dios no fue que le hablara al pueblo, no. Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Señores, la clave está en que Moisés lo hizo así. Ahí en el versículo 6 lo dice. Y Moisés lo hizo así. No quité nada.
no agregue nada a lo que Dios manda. Cuando un pueblo es rebelde y difícil, aquí me dice que no se queje, ore, haga lo que Dios ordena por su palabra. Y la promesa es que Dios mismo promete: yo estaré delante de ti. Pero cuando pasamos a la historia de Números 20 es totalmente diferente. Y eso es 38 años después. Tenemos los mismos problemas, los mismos, aunque murieron muchos a través de ese tiempo, pero allí encuentran otros nuevos murmuradores, el pueblo contra Moisés quejándose. Y en el versículo 4, ¿por qué hiciste venir a la congregación? Versículo 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Como siempre, el pueblo no reconoce que ellos mismos son los causantes de todos sus problemas. Increíble. Dios los llevó a este lugar, no Moisés, y los trajo allí porque eran desobedientes. No obstante, el pueblo responsabilizó a Moisés. En el versículo 6, Moisés reaccionó de la misma manera como en la primera ocasión. Se postró delante de Dios y asimismo Dios le respondió. En Números 27, y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Observe los mismos problemas, las mismas críticas, la oración, la respuesta de Dios, y manda a reunir a la congregación. Pero la diferencia aquí es que Dios le manda a hablar a la peña, no como la primera vez golpearla. ¿Sabe qué es lo triste de este capítulo? Aquí nunca se dice como en Éxodo 17, así lo hizo Moisés. Él hizo dos cosas que Dios le mandó. En versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y el versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Hasta aquí lo estaba haciendo como Dios lo había mandado. Y acto seguido era hablarle a la peña. Pero él le habló fue al pueblo y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Esto es impresionante. Moisés les está diciendo la verdad. Son unos rebeldes. Pero aunque estaba diciendo la verdad, estaba desobedeciendo a Dios. Señores, también se peca que aunque digas lo correcto, pero si no está en los parámetros de Dios, eso también cuenta como pecado. En Éxodo 17, atacar a Moisés era altercar contra Dios mismo. Pero aquí en Números 20, ahora Moisés ya no está del lado de Dios, ahora es igual al pueblo, un rebelde más que desobedece los mandatos de Dios. Moisés le dice al pueblo que son unos rebeldes, y es verdad. Pero resulta que ahora también Moisés es otro igual al pueblo, un rebelde más, un rebelde que se deja llevar de su propio egoísmo. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Todos sabemos que es el poder de Dios que hace las cosas, pero la lucha, señores, es la ostentación, la adulación, exaltarse a sí mismo. Implícitamente le está diciendo al pueblo que Dios lo hace, pero es por el mérito propio de ese pastor, pero no es así. Con o sin él, sea o no sea obediente ese líder, cuando Dios quiere mostrar su poder, lo hace. Pero hay pastores que se quieren apropiar del mérito y que por él sucedió ese milagro. No necesita decirlo literalmente, pero mi pregunta es, ¿cuántas veces dijo en la predicación yo? ¿Cuántas veces se mostró a sí mismo? Volviendo a Números 20, increíble, algo que hacía siempre Moisés, de hablarle al pueblo, y resulta que pasó de ser un rebelde. La primera vez que golpeó la roca obedeció a Dios. No obstante, aquí golpeó la roca y le habla al pueblo, pero aquí es una clara desobediencia a Dios. Ser usado por Dios de una manera extraordinaria
no significa estar en plena obediencia a Dios. No significa que ese pastor le crea a Dios. Dios acaba de usar a Moisés sacando agua de la roca y lo primero que lo confronta a Dios es su incredulidad. El versículo 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Todo el pueblo veía en Moisés obrar con fe, pero en la evaluación de Dios resultó ser un incrédulo. Un incrédulo que no santificó a Dios delante de los hijos de Israel. La valoración de Dios a un hombre no es por las capacidades, ministerios y resultados que él obtiene. En 1 Corintios del 12, del 4 al 6, la diversidad de dones, la diversidad de ministerios y la diversidad de operaciones, o sea, el efecto y resultado ante las otras personas, dice Pablo, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. La diversidad de resultados de todos los ministerios, señores, es Dios. En cada uno es el que hace todas las cosas. El valor de un pastor delante de Dios es cuando acepta al Señor según su palabra. Es una vida en obediencia y lo trata como santo ante el pueblo. Moisés y Aarón no perdieron su salvación, pero el juicio de Dios ante su incredulidad fue: por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Deshonrar a Dios delante del pueblo, esa desobediencia no se castigó ligeramente, porque tenían una gran responsabilidad de ser líderes y a su vez modelos ante el pueblo. 1 Corintios 9:27 dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dios le habló a Moisés y a Aarón en Números 20:24: por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento. Y la sentencia fue en el versículo 26: y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ella a Eleazar su hijo. Y en el versículo 28, y Moisés desnudó de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. La rebeldía se expresa en tantas maneras. Es que Moisés tenía la razón. El pueblo lo había fastidiado y difamado. El pueblo se había rebelado contra él y contra Dios. Moisés y Aarón no dijeron mentiras, todo era verdad. Hubieran podido usar todas esas razones para defenderse, pero la sentencia de Dios es que eran rebeldes. Y por eso se les quitó su vestidura y se la pusieron a otro. ¿Acaso fue un castigo muy severo de Dios contra Aarón por su rebeldía? Así como recibió vestiduras sagradas para honra y hermosura que lo distinguía de los demás, asimismo su desobediencia no se podía castigar ligeramente. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad ser pastores. Así pues, eres un modelo de Dios cuando te usa, incluso un ejemplo cuando Dios disciplina y castiga. También eres ejemplo. La honra y hermosura no era Aarón mismo, eran sus vestiduras. Pero por causa de su pecado fue despojado de ellas y dadas a otro, y murió. ¿Cuál es el descontento que nos hace ser rebeldes y no hablar como Dios nos manda? Espero que no reaccionemos cuando sea tarde como Moisés. Deuteronomio 3:26: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Moisés no dejó de ser siervo de Dios. No perdió su salvación. Es más, seguía alentando al pueblo y en su último instante de vida, aunque Dios se había enojado con él, todavía Dios le seguía hablando cara a cara, como habla a cualquiera, a su compañero. Pero no pudo terminar el trabajo completamente por su terquedad, soberbia y vanagloria. Un abrazo, mi Jesús los bendiga.